Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la posición oficial del IMAC. El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura presenta. Ok, va, córrela. Sí, grabando. Protección para la escena 3A del 246. 4, 6, 3, 2. Hola, muchas gracias por darle play a este nuevo podcast de la familia IMACcast. Yo soy Luis Arturo Rosas Malacara y esto se llama En el Acto. ¿De qué vamos a estar platicando aquí? Bueno, vamos a estar conversando con actrices y actores de teatro, de cine, a veces hasta de la vida misma. Vamos a ver aquí, vamos a agarrarlos en el acto amoroso, ¿por qué no? Porque para dedicarse a esto se necesita mucha pasión, mucho corazón y mucho amor. Y estoy muy contento de que arranquemos esta nueva aventura con una persona que admiro, que aprecio, José Concepción Macías, el maestro Chon. Muchas gracias. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Igual también estás correspondido con el aprecio, en el respeto y en la admiración. Gracias, maestro. Oye, pues para platicar el día de hoy sobre todo de tu trayectoria en cine. Creo que la actuación, maestro, a veces quienes nos dedicamos a esto, sin querer queriendo, lo vamos llevando también a la vida, ¿no? A la vida misma. Y a veces nos vamos generando como nuestros propios personajes cotidianos. Y creo que en tu caso hay dos personajes como muy claros. Está el maestro Chon, ¿no? Que hablar del maestro Chon en Aguascalientes es una referencia del teatro y habrá quien al escuchar maestro Chon tiemble y habrá quien se sentirá muy contento. Y por otra parte tienes este otro personaje, por llamarlo así, que has perseguido y que sigues persiguiendo desde hace muchos años para consagrarlo, que es, en este momento es J. Concepción Macías, ¿no? Así leemos los créditos en la pantalla grande. ¿En qué momento de tu vida más reciente, maestro, ¿no? ¿En qué momento dices o te das cuenta de que no puedes dejar de perseguir que el ser un actor en cine también es una parte de la vida de José Concepción Macías que se tiene que cumplir, cueste lo que cueste? Es que yo creo que ni siquiera hay tiempo de pensar en esto. O sea, hay momentos en donde, justamente ahorita te comento, me acaba de llegar un mensaje que me lo mandaron desde la mañana y estaba yo ahorita en otra cosa, preparando el material porque voy a aplicar para una beca nacional, justo en la del Sistema Nacional de Creadores, porque hicimos cuentas, mi esposa y yo, y bueno, ella siempre ha sido mi cómplice y un poco también mi asesor. Entonces, es que ya son muchos años y creo que ya en este momento a lo mejor pues ya, a lo mejor sí les das un poco de batalla a algunos que ya tienen todos los merecimientos y creo que a veces no piensa uno en digamos como en, ya se da por como un momento de como comer, como respirar, el hacer cine, el hacer teatro. Y claro que hay una gran diferencia al principio, pues cuando uno apenas va como construyendo su camino, armando su currículum, pues buscas mucho porque de alguna forma, pues justamente quieres tener esa trayectoria. Me parece que yo llego al cine, quiero decir, como una consecuencia de ser actor de teatro. Y entonces, poco a poco me voy enamorando, pues, porque es un mundo aparte, es un mundo totalmente diferente al teatro, pero también es un ambiente muy seductor, el ver cómo desde adentro, todo lo que uno ya ve en la pantalla, sabe uno la historia que hay atrás y es muy emocionante y hasta como una especie de un secreto, decir, pues ellos se emocionan, lloran, se enojan, pero uno sabe cómo lo hicieron, ¿verdad? Entonces, sí, creo que en este tiempo, como me hiciste la pregunta, finalmente mi constante es esa, no parar. O sea, si finalmente, no por algo, mis casi 40 años de trayectoria, sí los puedo poner con mucha categoría, con mucha contundencia, son ininterrumpidos. O sea, si no tengo
un periodo que tú digas 3 o 4 meses me quedé sin una obra de teatro, sin una película, sin un programa de televisión. Yo cuento todo, hasta puede ser que proyectos que hayan tenido que abortar, pero finalmente son parte también de una formación y de una experiencia que se va acumulando. ¿Quién te puso por primera vez frente a una cámara? No me acuerdo, pero mira, te voy a ser sincero. Justo ahorita le preguntaba a mi esposa, porque hay una etapa muy importante en mi vida, que fue la escuela involuntaria de hacer cine, cuando otros estaban aprendiendo a hacer cine. En aquella experiencia sí, es que en la carrera de Ciencias de la Comunicación, desde siempre existió en el 9º semestre el trabajo del cortometraje, que lo tenían que hacer en fast track, y con muy pocos recursos, con muy poco, digamos, elementos, y además, pues que se estaba apenas aventando la semilla para que germinara. Y yo siempre lo platico como una anécdota que hoy la veo desde otro lugar, porque yo reconozco que me enojaba mucho con los estudiantes, o sea, era mucho caos. No les tenías paciencia. Es que lo que pasa es que era difícil. Sí, pero bueno, pasa el tiempo y te das cuenta que eso es lo que te construye, eso es lo que te da como justamente en cine se dice que te pagan por esperar, y mi mejor escuela fue justamente en estos laboratorios, en estos experimentos de los muchachos, porque a veces digo, quizá la falta de experiencia, ellos no les daba como para resolver como ahora se resuelven, y había los equipos, pero nos estábamos formando tanto ellos como estudiantes, como los que estábamos de este lado, los actores, que también en ese rubro pues éramos incipientes. Tengo una duda, que yo tengo un parteaguas en mi vida, o dos, por decirlo así. Me voy a México en el 87, 88, y regreso, y no me acuerdo si hice cine con ellos antes. Habría que checar ahí un poco la historia de la universidad, la carrera, pero el caso es que eso en uno de esos primeros años que yo hago cine, y que no lo había incluido yo en mi currículum, no porque me diera vergüenza, sino simplemente no me había puesto a pensar que es una etapa muy importante, porque se resultaba como un producto, pues, cinematográfico. Había muestras, o por lo menos se hacía esta entrega a quien correspondía en la parte de la escuela para que se evaluara, y bueno, quizá a lo mejor los primeros trabajos no formaron parte de una filmografía, o no estuvieron a buen resguardo, porque también es un poco caótico. Y en mi primera experiencia profesional fue en 1988, con una película, pues muy sui generis, porque pues la verdad no es una muy buena película, debo decirlo, por eso no voy a decir el nombre ni el director, pero y tampoco me pagaron bien, me transearon una lana que me quedaron a deber. Total que pagué, fui, hice, ¿cómo le llaman? La novatada, ¿no? Me chamaquearon, pero pues también la guardo como un recuerdo de mi primer película, en la que, por cierto, dicen que la juventud es una enfermedad que se quita con el tiempo, porque recuerdo que muy temerariamente e imprudentemente monté a caballo sin saber, ¿verdad? Porque lo requería la película, y nos prometieron unas clases, una capacitación que nunca llegó, y tanto desconocía yo del cine que nunca pregunté. Dije, no, pues de seguro no va a haber nada de caballos. Y que llegamos al set y va llegando la cuadrilla de caballos, y ándale que me tuve que ir, y la escena no era ir trotando, era galope, y otra, y otra, y otra, y una de esas, las ocasiones Diosito me estaba ayudando, porque pues no me pasó nada, salvo que una patada que me dio un caballo porque me tocó yegua, y se le ocurrió en ese día estar en celo la yegua, y entonces el caballo se acercó y me tiró un patadón que me dio en la rodilla. Y bueno, hasta para eso da también las huellas némicas, que son físicas, pero se convierten al ser recuerdos némicas de todos esos momentos que son inolvidables. Fíjate, ahorita que comentas esa anécdota, me recuerdas a otra anécdota que escuché alguna vez de Sánchez Parra, ¿no? Este actor, que también cuando trabaja con Iñárritu en Amores Perros, hasta el momento que está en el set y que están pues por rodar escena, le dice él a Iñárritu, oye, pues, pero es que yo no sé manejar, ¿no? Y tenía que entrar manejando
Un poco es que esta aventura desde entrar al casting, maestro, de estar persiguiendo los proyectos porque es una necesidad, como lo dices. ¿Cuántas veces te ha pasado como esto que narras de la yegua? O sea, al final, uno, el momento que amarra el personaje, dices, pues sacrifico el físico, sacrifico lo que sea, pero todo sea por el personaje y por estar en el proyecto. Han sido muchas. Finalmente, incluso sabes que son tantas que a veces uno no se acuerda. Te puedo citar, por ejemplo, yo tampoco sé manejar. Ujú. Y entonces, en una película justo con Nacho Ortiz, que es la de Traición, pues me aclaran que tengo que manejar, me someto a una capacitación aquí que duró 15 días y todo estaba padre aquí, ¿no? Pero resulta que yo allá hice un camión viejo que estaba acelerado, era una cosa así de volante, y estábamos en un pueblo de Oaxaca que no para nada las calles de aquí, de las ciudades, no grandes Ujú. ciudades, sino de las ciudades más o menos que están pavimentadas, y allá pues era toda una aventura, ¿no? Entonces, fíjate que uno yo creo que también en teatro, pero en cine como es un contacto con justamente los elementos, ahí no puedes convencionar, es decir, y no puedes hacer elipsis, ahí el asunto es que si está el camión, lo tienes que manejar, y claro que hay también muchos trucos, pero mucho de lo que tú haces es porque justamente se tiene que ver y no se puede exponer el truco, que de repente por ahí esté el técnico por abajo eh, maniobrando, ¿no? Simplemente uno tiene que, pues como tú dices, poner en riesgo la piel, pero cuando lo logras te sientes muy satisfecho, o sea, te da mucho gusto que aunque sea una cosa aparentemente sencilla, que por lo que muchos ya lo saben hacer y a uno no al saberlo, se vuelve todo un logro. Y pues hay muchas anécdotas, finalmente no todas son agradables, no todas, a veces incluso desde que llegas al set y tú no eres el personaje, por algunos errores de casting, el contacto que tiene producción con la gente de casting ya, que a veces dan por hecho y es muy penoso que llegues a un set que te vea el director y que diga, no, es que tú no eres, y eso se da incluso más a veces en series, ¿no? Que es una como falta de respeto, porque también tiene que ver que luego de repente estos procesos se hacen fast track y eso también pues, nos pone a todos vulnerables de alguna forma. Pero bueno, me di un brincote porque son parte también de lo que te va formando también las malas experiencias. Sí, pues es que, como dicen, a base del fracaso, a veces es como va uno creciendo, ¿no? Eso es verdaderamente lo que está formando. Y estas experiencias, ¿no? O sea, a veces no tiene que ver con uno directamente, sino como pues, nos platicas. O sea, hay cuestiones, errores. Es que la dinámica de la producción en el cine o en el audiovisual, creo que a diferencia de en el teatro, los ejercicios, como dices, muchas veces como intervienen equipos tan grandes, como los tiempos se van demorando, van caminando de una manera distinta a la que camina una producción a lo mejor de una compañía teatral, entonces estás expuesto a todo, ¿no? Estás expuesto a que haya una falta de comunicación en el equipo, estás expuesto a que se retrasen también, ¿no? ¿Cuántas Y veces que te te ha cambien a pasado? ti los tiempos. Sí, sí, sí. Fíjate que comentabas algo muy interesante al principio, en donde querías que por ahí abonáramos un poco la plática. Realmente uno tiene muchísimo más anécdotas para buscar proyectos, para amarrarlos, para concretarlos, porque se vuelven viajes, se vuelve a ir a firmar, se vuelve a ir a hacer una prueba de vestuario. Es un asunto desde buscar calles en la gran ciudad de México, que es sobre todo donde está más concentrado todo el aspecto de las producciones profesionales, y la verdad es que todo esto de alguna forma es como más cansado y a veces hasta, ¿por qué no decirlo? Si te desanimas y quieres dejarlo todo mejor a un lado, pero hay algo que uno pues no sé si es masoquismo o esta necesidad ¿cómo decir?
pues ser fiel a tu pasión, para lo que crees que naciste. Porque yo siento que a veces, por ejemplo, decimos frases que no serían del todo ciertas, porque hay quienes dicen, si no hago esto, entonces ¿qué hago? Porque yo nada más sé hacer esto. Yo pienso que sí terminaremos haciendo otras cosas, pero de preferencia, mientras tengas fuerzas, mientras tengas las facultades, ahora sí que las tengas en su justa, digamos, de manera de trabajarlas, que estén óptimas, pienso que va uno a seguirlo haciendo porque realmente esto es como una forma de vida. Yo creo que es por ahí un poco el asunto. Hay algo que yo reconozco mucho en ti, maestro, que es precisamente esta disciplina para perseguir, para buscar el proyecto, ¿no? Para estar, pues para vivir tu pasión, ¿no? O sea, en esto que estás platicando ahorita, como dices, no tanto es a lo mejor si no vivo o no puedo hacer otra cosa, sino más bien es que esta es la pasión y yo por eso quiero vivir la pasión, ¿no? En esta cuestión que platicaba muy al principio de estos personajes cotidianos que nos volvemos de repente, pues en este caso, José Concepción Macías es un actor de la provincia, ¿no? De la República Mexicana, que pues está constantemente en perseguir, en encontrar estos proyectos en un país donde, al menos, por ejemplo, la industria cinematográfica, el teatro, a lo mejor hemos logrado ganar regiones, espacios, pero la industria cinematográfica sigue completamente centralizada. Entonces, hay que estar yendo a la capital del país y ahí, en muchas ocasiones, muchos otros u otras actrices, actores de provincia van y siento que quieren van por la grande, como dicen, ¿no? Y quieren comerse el pastel completo y entonces, como no se puede, como la propia dinámica de la vida de la gran ciudad no es así, se desilusionan y claudican. Y en tu caso no, maestro, hay una disciplina de ir constante, paso a paso, ganándote un lugar en los créditos de la gran pantalla. Y claro que hay una etapa muy difícil que es cuando no tienes un currículum, porque el currículum sí cuenta en términos de que las producciones también, pues no se pueden arriesgar a quien le depositan la confianza de entregarle un personaje. Y un ojo en blanco, pues en esos casos sí puede dejar dudas. ¿A qué quiero llegar? Que para que uno arme un currículum tienes que entrarle a todo, en el buen sentido de la palabra, tienes que ponerte en la mente que un personaje pequeño es igual de importante que una primera o segunda o tercera parte y que tienen que pasar muchos años como para que puedas llegar a tener un protagónico o un coprotagonista. Eh, Tú lo que comentas ahorita, hace ratito justamente esperando la entrevista, yo decía, me ponía a pensar que yo llevo ahorita más o menos como unas 100 obras de teatro, películas llevo, no sé, tengo aquí mi currículum como unas 35, que pudieron haber sido 70, porque muchas o sea, las que faltan es que, o por ejemplo, una vez me sucedió que quedé en 2 películas al mismo tiempo y una serie. Y entonces yo hubiera querido estar en una película, pero por alguna cosa que también en este ambiente se manejan ciertas estrategias, me hicieron firmar un contrato que pues me dejó sin la oportunidad de reaccionar y que bueno, también es una serie que fue muy importante, que fue la de Hernán, pero por otro lado estaba la película de Michel Franco, que recién está ganando muchos premios a nivel internacional y que aquí en México pues de alguna forma no le ha ido bien. Había que preguntarse por qué, porque pues, es como muy raro que la crítica internacional la Claro. premia y la nacional, no sé si tenga que ver con que siempre estamos como buscando la manera de estarnos fastidiando, ¿verdad? Pero regresando al caso, yo te puedo decir que de esas 35 películas, casi el triple hecho de casting. Y esto es en estos 20 años, porque finalmente yo empiezo a hacer el cine de una manera más continua a partir del 2000, cuando regreso nuevamente a México ya con un proyecto a nivel Compañía Nacional de Teatro
y se empieza a dar de manera continua la participación en películas, empezando por, no recuerdo bien si fue primero El Tigre de Santa Julia o Cuento de Hadas para dormir cocodrilos. Y bueno, hay momentos en donde eh, en sí, sí hay un poco de pausa en cuanto a cine, pero cuando hablo de mi continuidad es que o hago teatro, o hago televisión, o voy a clases, pero en el pianito, creo que luego ya vas ganando un lugar, porque justamente para ser un actor de provincia no es cuestión peyorativa ni que tengas otra categoría. Evidentemente es de sentido común pensar que un actor de la Ciudad de México está más a la mano para un llamado, para una emergencia. Y conmigo, pues se la tendrían que pensar, pero sin embargo les he dado esa confianza. Que a mí me dicen, es a las 12 del día, en tal lugar, me voy un día antes, porque 4 horas van a ser de buscar el domicilio, pero yo llego incluso hasta el 10 para las 12. Es decir, esta obsesión por la puntualidad no es más que un resultado de una cuestión formativa por mostrar seriedad y profesionalismo en tu trabajo, porque se supone que tú quieres algo, si lo quieres, lo cuidas, y tienes que Sí. tener evidencias, no lo puedes teorizar. Es decir, eh, yo creo que, y sí tienes razón, habrá compañeros que no necesariamente porque no se les abren las posibilidades, sino que yo creo que también a veces es un poco como de que decepcionarse porque la búsqueda no es fácil y concretar un proyecto también, pues hay que romper muchos, porque mira, también hay que decirlo y hay que ser muy sinceros, en el cine hay derecho de piso. Sí, o sea, no es gratuito que de repente, por ejemplo, cuando están ya seleccionadas para la academia, parece como que dicen, a alguien ya le toca, ¿no? Como que hay una cosa que los va acercando y quizás ven la película por la que lo premian y pues no necesariamente convenza del todo, ¿no? O sea, a veces se está premiando un poco como la trayectoria, ¿no? Como de Sí, repente su momento, ¿no? es un momento, sí. Y entonces, y así también como es un momento, de repente también esos actores que se sobreexponen, luego también pues el mismo medio, la misma industria los manda a la banca y también es un poco como injusto eso, ¿no? Ujú. No es el caso como de Gómez Cruz, que es un señor que tiene el triple, cuádruple de películas que tenemos por acá y que la mayoría son grandes películas porque justamente pues trabaja con grandes directores y él es un gran actor, ¿no? Una persona que desde muy jovencito siempre tuvo una presencia muy sui generis, muy especial, muy atractiva, y creo que también eso cuenta para el cine, ¿no? Que tanto la facha resulta interesante para el fotógrafo, para empezar. Me ha sucedido a veces que en una película, justamente la de Bala Mordida, el fotógrafo, sin reparo alguno, me decía, qué rostro tan hermoso, a ti te va a ir muy bien en el cine. Entonces me daba risa y bueno, ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? O sea, todavía no tenemos todavía no llegamos a esos niveles de fama o de ya tener como estar cerca de una posibilidad de un Ariel. Esperemos que en adelante lo podamos como ir consolidando, ojalá. Llegará tu momento, maestro, estoy seguro, porque además eres una persona que creo que también hay que destacar, siempre eh, estás abierto a un constante aprendizaje, ¿no? A ser receptivo con quienes trabajas. En el cine, ¿quién? Seguramente no es uno, pero ¿quién o quiénes han sido como tus grandes maestros, ¿no? Que puede ser Es un que director o puede ser un colega. fíjate que mi condición de autodidacta no me ayuda como a separar o a distinguir porque justo en el pecado llevo la penitencia, o sea, decir, me ha ido bien como autodidacta porque he decidido aprender de otra manera, pero justo este entenderlo desde que todo es escuela, podría hablarte, por ejemplo, que como maestro, digamos, no ese que lo trae en el gran currículum
o que de alguna manera te hace pensar cosas de tu trayectoria desde el punto de vista espiritual o filosófico, sino práctico. Te acabo de decir que acabo de tener un maestro de actuación para cine en la persona de Alejandro Guzmán, con la película que tuvimos de Stanislao. ¿Por qué? Porque fue mucho tiempo, pero además su manera de trabajar, de no dejar pasar detalles, de confrontarte y decirte que no te hagas tonto, que no estás ahí, pues, que no hay que hay guiños, pues, un poco de truco en tu trabajo, y la pasé difícil, pero a la vez también después de reflexionar cómo estuvo todo el trabajo, que fue un mes completo, digo, es que la verdad me hizo entender muchas cosas, darme cuenta pues, de los vicios que tenemos todos, pero que no en todas las oportunidades tienes esa forma de que te lo cuestionen. Y bueno, pues también podría decirte que trabajar con Luis Estrada también fue muy padre, porque la manera de dirigir, quizás en algunos les aprendí cómo dirigen, aunque yo no dirijo cine, pero que me lo llevo al teatro, y en algunos lo que me ayudaron como actor, ¿no? Es decir, el hecho de que te dediquen tanto tiempo y que no te dejen pasar, que se vuelva un asunto así de rigor, pues es que claro que eso también pues te mantiene como en esta necesidad de no dar nada por hecho. Es decir, ¿cuántas veces hay actores ya de cierta edad que llega un chavo a dirigirlos y parece como que el que está dirigiendo es el actor? Y yo creo que eso no debe de ser. Hay que ser humildes, hay que tomar el lugar que uno le toca. Y es muy padre trabajar con jóvenes, porque finalmente también es una manera de que te están como actualizando en el mismo encuentro, en la misma circunstancia de encuentro. Es un regalo, pues, porque te obliga a que no te descuides, a que no creas que la trayectoria es la que va a actuar. El que actúa eres tú, y que tienes que hacer tu análisis de personaje, que tienes que entender lo que finalmente tiene que ver con cómo estamos en relación a la historia, con el contexto, todo lo que implica pues el estar. Y bueno, más directores habrá, ¿no? Ahorita que mencionas a Luis Estrada, creo que esa es una parte muy importante en tu trayectoria en cine. Quizá ha sido de las más visibles, ¿no? Por el nivel taquillero que ha tenido esta saga. Y también creo que ahí hay algo que pocos compañeras o compañeros tienen el privilegio hasta cierto punto, por decirlo así. Estas mancuernas que se dan, digo, Luis Estrada y Damián Alcázar, ¿no? Por ejemplo, es una mancuerna que fue prácticamente hermanada durante toda la saga, pero José Concepción Macías también, por ahí, digo, al menos los que lo conocemos, sabemos reconocer, y estábamos ya también hasta la expectativa de las nuevas películas que surgían de la saga, en qué momento iba a aparecer José Concepción Macías, porque te volviste también parte de esta franquicia de alguna manera. Sí, bueno, creo que también hay que agradecerle a los amigos, que en este medio es muy difícil que un actor pueda como dar una opinión, o por ahí de repente pues hablar bien de uno, que no necesariamente es como una recomendación, simplemente si se da la cuestión coyuntural, como yo lo he hecho, le digo, oye, pues mira, hay un muchacho que puede servir, digo, tú ya decides. Creo que esto se cuida mucho, pero también creo que sí se puede hacer, y yo estoy eternamente agradecido también con Damián Alcázar, porque siempre ha sido una persona que ha estado muy al pendiente de mi trayectoria, donde ha podido, digamos, un poco como mencionarme, y en algunas veces pues me he quedado, porque pues el director en ese sentido pues es autónomo y sabe lo que necesita, pero creo que también caímos en planito en un momento muy importante de lo que estaba haciendo Luis Estrada. Por ejemplo, en estas dos películas, pues claro que el reparto es muy sui generis, entonces afortunadamente teníamos por ahí un pequeño espacio que nos regalaron, y pues pasamos a ser de la lista de los actores feos, ¿verdad? Pero interesantes. Y esto nos dio también para la dictadura perfecta, ¿no? En donde ahí sí se dio un caso muy chistoso, porque estaban los actores feos y los guapos. No quiero decir quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos actoralmente, ¿verdad? Pero unos hechos en
de una manera, digamos, a lo mejor hasta autodidacta, y otros egresados de escuelas de actuación para servicios de su propia empresa. Pero bueno, también fue algo interesante porque esto de alguna manera, el que seamos tan disímbolos, por lo menos en estos grupos, y para efectos pues de lo que la película pretendía, pues creo que lo dejó muy claro, ¿no? O sea, decir que también en esto, si bien es cierto, uno dice que es feo pero interesante, pero no cabes en donde quieras. Sí, también hay ciertas, ¿cómo se puede decir? Ciertas, ¿cómo llamarle? Exigencias respecto a de dónde eres, la edad que tienes, qué tan conocido eres, y también esto, pues sí se maneja en la industria, ¿no? Que también no es un poco como agradable. Pero pues uno seguirá buscando y encontrarás en dónde cabes y en dónde no, pues mejor ni te acercas. Pero hablando, regresando a lo de Luis Estrada, pues tuvimos esa gran suerte de coincidir, y por ahí pues había planes de una película nueva que pues ya no supimos, hemos perdido un poco la huella, pero pues ya conociéndome y como tú lo dices, estaremos de necios ahí buscando la oportunidad, y en una de esas hasta por ahí repetimos. Ojalá. Solicitando refuerzos en R5. Otra vez nos volvió a pasar. Nos está superando la delincuencia, señorita. ¡Viva Aguascalientes! Vámonos, se hace tarde. ¡El cura se está meando! Ay, bendito sea Dios. Ese es un indio jodido. No vale nada. Yo te bautizo con el nombre de la gallina, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo va? Oye, comandante, parece que muy pronto tendremos la suerte de contar entre nuestras filas con otro Zárate. Un Zárate más chingón. Ventura, hermano, te estábamos esperando. Bienvenido. Doña Luisa Delgado es más que mi hermana. A huevo que la sacamos de la cárcel. Compañeros, prepárense para la huelga. Ah, Villa. Acabaré con ese pinche actorcillo. Todavía está caliente la sangre de nuestro compañero asesinado, señores. Lo quiero vivo. Sí, señor. No quiero que lo torture como acostumbra, ¿eh? Ya tiene muy buena fama. Y usted, muy mala. Soy un sobreviviente de 2 guerras. Una, la de Vietnam. ¿Dónde está su hijo? No sea mala madre. Vaya a buscarlo. Le dije a tu mujer que te iba a esperar. Estoy bien. Platicamos mañana. Mañana ya es hoy. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Que me digas en qué la estás cagando. Yo nomás quería avisarle que la bomba del agua se quemó. Si tenían esta arma, ¿por qué no la usaron antes? Creí que hacerlo era ponernos la soga al cuello nosotros mismos. Pero ahora no tenemos nada que perder. Cástulo Servín. Diga. Orosicón. Y fue en el 87 que la cosa se puso peluda. No nos pagaron 6 meses de sueldo y no hubo aumentos. Y que nos plantamos ahí, como Dios nos dio a entender. Buenos días, doña Eugenia. Buenos días, comandante. Buenos días, Lucía Fernanda. Deme una coca. ¿De dónde lo conoces? Es un muerto de hambre. En español habla. Tú no tienes nada que hacer con ese indio, que no va a dejar de ser indio. No, por favor, papá. No te estoy preguntando. Lo haces y punto. Me aseguraste que no había pedo. Y el muertito traía cola. Si es por la lana. Lo de la lana es lo de menos. Hasta la pondría yo. No creo que sea buena idea torear esa cosa. Tú refúgiate atrás del burladero. No quiero que repitas lo mismo que yo hice. Prométemelo.
ya con esta me despido. Ahí les encargo que de vez en vez se acuerden de uno, ya en las noches, ya en los rezos. Ahorita que decías de a veces este rol o este tipo, ¿no? En el que de alguna manera se empieza uno a encasillar o te encasillan por tu perfil y porque, como lo has dicho durante la charla, el cine es mucho del retrato, ¿no? ¿Qué retrato? Sí. ¿Cómo busco que retrate el actor, la actriz que quiero para el personaje que escribí, que he visualizado? Tú tienes una lista ya enorme, no sé cuántos rangos, maestro, tienes tanto en la milicia como en la judicial. Has tenido muchísimos rangos en tu trayectoria cinematográfica. Rangos, pero dentro de un ámbito muy bien, ¿cómo se dice? Ubicables. Sacerdotes, militares, policías, mecánicos, algunos intendentes. Acabo de participar en una película que fui nada más resultó que era un beat, pero te digo, o sea, con quien trabajas fue con Roberto Moen, que por cierto está por estrenar esa película, se llama, creo que Canallas, es Lecciones para Canallas, donde el protagonista es Joaquín Cosío. Entonces, pues ahí hago un portero. Sí tenemos como ese margen, pues, de rango, pues, de personajes, pero pues todos, o sea, no me llegó el galán. Entonces, sí, lo seguiré extrañando, ni modo, ¿verdad? Eres el villano favorito también, maestro, ¿no? O sea, te persigue mucho estar en el lado de los malos. O sea, es que hay condiciones, hay como, digamos, creo que no hay para dónde moverse. Y luego también ya sabes tú incluso quiénes son con los que te vas a encontrar en los castings. Para mí es fácil, por ejemplo, bueno, de los que son muy conocidos, muy conocido, se me olvidó su nombre. Trabajé con él en una película. ¿Te acuerdas del Pastorela? Sí. El que lo hace del... no, creo que no es Pastorela. Lo acabo de ver en una de Héctor Suárez, Suave Patria. Ajá. Ahí, bueno, perdón, para hacerlo más referente, para hacerlo más ubicable. En El Infierno, El Cantinero. Ahí se me olvidó el nombre. Olvidé el nombre, lo tenía bien. ahorita vuelve a la memoria. Sí, el caso es que son actores con los que estamos peleándonos los mismos personajes, porque pues tenemos ahí como la misma facha, los feyotes ahí, y de alguna forma, pues también cuando llegas a una película y dices, pues es plano de tal, no, ya no me toca, ya, de plano das por contado, y así también hay que ir a los castings con esa mentalidad de que no te escogen, o sea, no necesariamente no quedas por mal actor, sino porque sencillamente, o sea, a veces la película, o bueno, no a veces, muchas las veces también quieren elencos que de alguna manera vendan, pues, ¿no? O sea, eso es algo también de lo que tienes que ir sobrellevando, porque pues hay quienes tienen ya como están muy presentes en la escena nacional y pues se van por ellos, ¿no? Entonces creo que es un poquito con lo que uno se encuentra también en las dinámicas propias previas a ser seleccionado, ¿no? ¿Cuál ha sido el personaje, si pudiéramos elegir uno o recordar en este momento alguno, que te ha significado un proceso más complejo para la pantalla? El último, fíjate, el de Stanislao, que hago el papá del protagonista, porque finalmente también pues la película desde el mismo guión no abre mucho, pues uno tiene que hacer todo completar pues la historia del personaje, y creo que digamos esta parte de la relación con el hijo, que es muy fría, que es muy distante, que
que los dos están en su mundo, pero que tienen que, porque regresa el hijo, tiene que convivir con él. Sí, creo que es la que me ha significado más retos, ¿no? O sea, finalmente creo que hay otra que finalmente también, más por retos, sino por lo que representa, es la película de traición donde hago un señor que va proyectando cine. Entonces, el hecho de ponerme a investigar qué representa para una persona al saber que va como regalándoles pues magia a la gente de los pueblos, saber que es un personaje importante para la vida social de ese pueblo. Quizá a lo mejor no es la complejidad, sino más bien el gran reto de llenarte de esa motivación, de saber que estás también como cumpliendo con una misión especial en tu vida, que es llevarles entretenimiento, y sabiendo que el cine, muchísima gente lo necesita, lo sigue, lo necesita consumir. Entonces, esos dos personajes me generan especial, digamos, recuerdos, ¿no? Por lo que representaron o lo que me implicó construirlos. Y es que es pues en la parte del trabajo que el público no ve, ¿no? A veces no importa siquiera que el personaje aparezca, como dices, en un beat, ¿no? Que aparezca un par de minutos para construir ese personaje, independientemente del tiempo que va a ocupar en pantalla, pero el hecho inclusive de que lo vuelva memorable. No hay personajes memorables que aparecen nada más un par de minutos de todo el largo. Tiene que ver con el proceso, ¿no? De construcción que el actor le la dedica. seriedad con lo que lo afrontas, porque si tú mismo desdeñas, o si tú mismo le quitas o sea, de acuerdo a que te dan un personaje que dura 30 segundos, si tú dices, si tú no valoras esos 30 segundos para que él con 30 segundos justamente cuente parte de su historia, o coadyuve a la historia del protagonista, o marque un antes y un después, o represente algo. Por ejemplo, no por el actor, pero sí por la experiencia de lo que es realmente también a veces encontrarte con gente que conecta contigo. Por ejemplo, la experiencia que tuve con William Dafoe es una escenita que dura 40 segundos, parece. No sé si finalmente quedó en la película, pero sí hablo de mi experiencia del llamado, del momento de la filmación, en donde para mí lo más increíble fue que él hablando inglés y yo hablando español, y él no entender el español ni yo entender el inglés, nos entendimos, pues. O sea, fue el lenguaje del cuerpo, de la mirada, del gesto, de la intención. Claro, él sabía de qué estaba hablando y yo sabía de qué estaba hablando, y tan quedó que tuvo este acercamiento, esta confianza, que me permitió incluso, y por qué no decirlo, no me da pena pedirle una fotografía, y descubrir que él fue muy, digamos, muy generoso, y con eso me dijo que quedó contento con el trabajo que hicimos juntos, con lo que nos regalamos ambos. Entonces, este es un ejemplo de que uno puede hacer, de esos momentos lo puede hacer memorable, y puedes como hacer que la gente te recuerde, porque ahí estás con toda la honestidad, con todo el cariño al personaje, al saber que sí es importante que este personaje haya salido a decir eso, que detonó algo en la película, que finalmente pasa a formar parte de la historia, de todo lo que el protagonista o la protagonista es, como su trayectoria, ¿no? Tú le ayudaste, le empujaste, y que te digan, oye, el padre el padre ¿cómo se dice? Del infierno, o el mecánico o sea, viendo tanta lumbrera ahí, tanto actor con tanta presencia y tanto trayectoria, y famosos y con Arieles, y que la gente se acuerde del mecánico, pues para mí es el Ariel, el mejor Ariel que tengo, ¿no? Es el Claro. reconocimiento. Ahorita tocaste también un tema que me parece muy importante, porque en todo este viaje, ¿no? Que de alguna manera hemos buscado
narrar aquí, aterrizar, que va desde la búsqueda del proyecto y llegar al casting y estar esperando para después entrar al set, llega otra parte y que creo que no está solamente relegada a personajes a lo mejor que no son de la cartelera principal, porque ha pasado inclusive casos donde personajes que eran inclusive, como dices tú, o más bien actores que eran de los que se habían escogido porque iban a vender, es el hecho de sentarte a mirar la película y estar a la expectativa de si vas a estar o no vas a estar en el corte final, ¿no? Eso también es algo que ahí termina de alguna manera como todo este proceso, ¿no? Sí, en medio está un personaje, digamos, que no es bien visto por los actores, por lo que pasa o piensan que puede llegar a pasar, que es el editor. Sí. Es decir, yo tengo o sea, así como platico de las buenas experiencias también, y yo debo de reconocer que finalmente también, a lo mejor una cosa es que llegues al casting y otra cosa es lo que hagas en el set, que a lo mejor ahí pues no das el ancho, finalmente no entendiste. Y digamos, la anécdota más importante que tengo respecto a eso es La Jaula de Oro. Es decir, yo no aparezco en la película, aparezco abriendo la puerta cuando fueron varias secuencias, cuando yo fui a un encuentro con los actores justamente para marchar con ellos, con los chavitos, porque si recuerdas la película está hecha con no actores, entonces a mí me traicionó mi actoralidad. Finalmente también hay directores tan obsesivos y tan quisquillosos y son así como muy fieles a lo que quieren y poquito, un guiño que te aparezca de actuación o de actoralidad, de actor profesional. Y bueno, y también la película se filmó como para que fueran 3 o 4 películas, entonces de repente dices, a ver, ¿cuál es el punto más débil de la película? ¿De qué escenas podemos prescindir? Y la película se sigue contando y pues ahora sí como al estilo Dios te matan, ¿verdad? O sea, si te quitan la vida, y lo más chistoso es que apareces en los créditos, ¿no? Entonces, bueno, pues también como presumí una película en la que no estás, que sí trabajaste, entonces yo puedo poner en mi currículum La Jaula de Oro, filmé pero no aparecí, aclarando, porque luego la gente va y dice, oye, pues ni sales, ni te vi. Y uno está ahí haciendo mucha alaraca y invitando a la gente y no, yo ya no invito a nadie porque no me quiero llevar más sorpresas de esas de desagradables, de darme cuenta que no aparecí. También por ejemplo, en Cortés, también nos cortaron mucho y de repente somos por allá, estamos en la 4ª, 5ª fila que apenas nos alcanzan a ver. Pero bueno, es que así es esto. Lo que pasa es que también esto te enseña a dominar el ego y a darte cuenta pues que tú eres un buen actor, si se puede decir así, pero que hay otros 300, 400 mejores que tú, ¿verdad? Y que son los que están más a la mano de los directores y que son los que de alguna forma también pues tienen ahí ya sus méritos y a veces hay una de las cosas que a mí me pasa en esto que al principio me angustiaba o me frustraba o me traumaba o me entristecía. Yo llegué tarde a esto. O sea, decir, todo lo que yo hice o intenté hacer que algunas cosas no las logré hacer es porque llegué tarde a todos los procesos. Cuando ya quise estudiar yo teatro, yo ya tenía cierta edad que ya me requería estar haciendo otras cosas. Cuando decidí irme a México la primera vez, yo ya había hecho un poco como flojera aquí, había dado ya un poco de vago, que también eso te forma, pero también no te deja entrar con una manera, digamos, más en tiempo y forma a estos procesos, digamos, formativos o ir construyendo la experiencia. Yo puedo decir que también llegué, en cierta manera, también tarde al cine, porque si te das cuenta de mis 40 años de trayectoria teatral, 20 son nada más de cine. Y en esos 20, pues, tenemos esta... Y por otro lado, así como lo lamentas, también lo celebras, que a pesar de eso, pues tengo un currículum de un buen número de películas en las que, bueno, finalmente también no son personajes que van en toda la película, pero yo ya puedo presumir que con todas estas ya tengo mi largometraje, ya tengo mi protagónico, por lo menos el tiempo ya cumplo. Y no será precisamente
esto que describes como llegar tarde, lo que te ha hecho ser el actor, por ejemplo, en lo que hemos hablado el día de hoy, en este podcast, el actor en cine que eres en cuanto a cuestiones que hemos mencionado, como la disciplina, como la humildad, como el no desesperar, no claudicar, porque probablemente en la juventud a veces nos alebrestamos, nos desesperamos, se nos sube el humo a la cabeza, ¿no? Y después hay estrepitosas caídas, ¿no? Que podremos narrar muchos ejemplos de gente que... Sí, yo puedo reconocer que tuve una etapa en mi juventud donde sí la regué mucho, en donde a lo mejor lo que menos hice fue formalizar cosas, y que a lo mejor tenía que pasar eso para que entonces ya dijera, ya, hiciste todo tu relajo, ahora sí, entonces ya pórtate bien, ya asúmelo con más seriedad. Pero también me reconozco que desde muy chico, desde niño, siempre fui muy formal para varias cosas. O sea, sí, finalmente, y creo que me faltó que desde antes alguien me dijera que yo era artista, porque nací artista, y lo que espero que no suene esto como arrogancia, pero lo digo por mis hechos, no tan solo por mis dichos, porque yo en la escuela primaria me llenaba muchísimo estar en los eventos, en los festivales, y disfrutaba muchísimo, y fui muy mal estudiante para la educación formal. O sea, yo repetí 3 años de mi primaria, primero, segundo y tercero, y llega una maestra para cuarto que me estimuló desde el punto de vista artístico, fíjate, y eso fue lo que me hizo, de paso, sacar mi primaria con 10 los últimos 3 años. Qué chistoso, los 3 primeros reprobaba, pero fue porque hubo una estimulación hacia lo artístico. Ella me canalizó a la banda de guerra, me canalizó a los bailables, a declamar sin saber declamar, pero yo me aventaba. Entonces, y luego llego a la secundaria y paso exento teatro, y todavía no sabía yo que era actor. Entonces yo lo escogí por fácil, porque no me representaba ningún conflicto, pero ahí estaba alguien, y ya cuando en la preparatoria quiero ser líder estudiantil, una voz que en ese momento yo la consideré profética, es que como yo no me observaba a mí, voy a hacerle una consulta a un maestro que quiero mucho y respeto, que desde ese momento yo ya le tenía mucha confianza, para consultarle que yo me iba a lanzar a ser un líder estudiantil. Y dije, no, usted está loco, usted es actor. Ah, caray, me dio un trancazo en la prepa, ¿te das cuenta? Y ahorita, por ejemplo, cuántos chavos desde la secundaria, en la misma prepas que ya dan teatro, están como muy metidos y muy convencidos que van a ser actores. Pero bueno, o sea, de esto hay que sacar lo mejor. Creo que lo más importante es que desde que decidí asumirlo con toda la seriedad, y que esto iba a ser parte de mi futuro, no inmediato, sino remoto, pues nos llegamos a este año justo con esta predicción de que lo íbamos a seguir haciendo con toda la seriedad y con todo el amor que lo hemos hecho. El poder de la palabra y de tener a veces esas figuras, ¿no? Esas personas que a veces no debería, pero necesitamos, ¿no? Que alguien nos diga, nos muestre cosas que probablemente no sabemos reconocer. O sea, creo que sobre todo en la parte artística siempre está como esa flama, ¿no? Que muchas veces nos ponen a visualizar encendida, pero que por las circunstancias de la vida, por las voces que también demeritan el dedicar una vida a las artes, entonces no aceptamos hasta que alguien... Sí, lo que pasa es que ese alguien es una persona que a veces enfrente tiene a toda una familia, por ejemplo, que cree que tú tienes que hacer otra cosa, que a lo mejor no has hecho algo importante en tu vida porque finalmente pues eres un vago, pero realmente lo que pasa es que no has encontrado tu lugar. Yo, por ejemplo, puedo decirte que soy un caso contra natura en mi familia, en la situación artística. O sea, un hermano mío que falleció, él de alguna forma pues medio tocaba la guitarra y estuvo en la estudiantina, pero era como, no era, digamos, no se dedicaba a eso, era como lo que llamaban antes, que a mí no me gusta mucho la palabra, como el hobby, como la parte amateur, ni siquiera amateur,
era cuando podía. Y entonces yo en mi casa, con muchas necesidades, también con una formación un poco a la antigua, en donde estas cuestiones machistas, el muchacho quería hacer algo, pues entonces a lo mejor pues tenía otras tendencias, o sea, estos prejuicios tontos, pero incluso pasaron muchos años para que mi propia familia me reconociera. Finalmente, bueno, ya se casa uno y no es que te pongas a distancia por conflictos, sino que al momento que te casas, pues ya haces como otra vida y no están como muy al pendiente de tu trayectoria y de repente te hablan muy sorprendidos porque te vieron en la televisión, así, caray. O la gente que dice, oiga, tienes que salir en los medios para decir, ¿por qué decidió hacer teatro tan tarde? ¿Verdad? O sea, digo, señor, tengo 40 años haciendo. Creen que uno lo hace a partir de que sales en una película, que sales en alguna telenovela o en alguna El impacto serie. mediático, ¿no? Que tiene Sí. en contraste con el teatro, ¿no? Sí. Para la gente el aparecer en una pantalla. Pero que no, y yo lo digo porque no te ubican ahí. Uh-huh. Que puede ser todo mecánico, puede ser barrendero, todo, pero menos actor. Entonces, eso también ya, sí, me explico, también ya tiene como, o en el mismo medio que te pasa, bueno, a lo mejor tiene que ver con otra cosa, que fui a una premiere de la película Bala Mordida, y entonces, no fue esa, fue Las Aparicio. Entonces resulta que yo me pongo a la orillita y llega un tipo de seguridad y me baja. Me dice, oiga, bájese, aquí es nada más para los actores. Digo, oiga, perdón, yo soy actor. O el hecho de que, por ejemplo, en El Infierno termina en una parte de una secuencia y me bajo y en ese tiempo fumaba. Me puse ahí junto a la iglesia, fíjate, con el atuendo del sacerdote y pasa un señor y me quiere besar la mano. Digo, no, señor, por favor, no. Qué pena, no, soy actor. Perdón, disculpe, padrecito, de todos modos, se fue. Cosas que pasan son chistosas en el ámbito. Pero bueno, a lo mejor ahorita me fue otra cosa, disculpa. No, está interesante también que a diferente, bueno, en el teatro obviamente también está la parte glamurosa, y más si hablamos de la Ciudad de México, y hay una parte, también hay un teatro comercial, pero también en eso hay una lucha constante, ¿no? Compites contra la farándula, contra la celebridad, Sí. contra todo el aparato que envuelve a quienes se dedican a eso, ¿no? Fíjate que ahí hay una cosa muy interesante. A veces uno celebra no ser famoso o no tener como la demanda de un cierto tipo de actores que luchan muchísimo para no entrar en esta maquinaria de la cosa esta del espectáculo, del famoso, ¿no? Porque también el mismo medio, conforme un actor va tomando este camino, entonces como que hay una presión para que entren ciertos proyectos, que cumpla con ciertas protocolos, y entonces de repente, incluso también el público le llega a pesar porque de repente, y a mí me ha tocado cuando ando con Joaquín, que lo acompaño, no porque me guste ni porque yo me sienta importante al hacer esta, pero a veces lo hago hasta de guardaespaldas, que me dice, ay, cabrón. ¿Por qué? Porque así la gente, o sea, decir, la gente de repente es bien chistoso que sabe qué le da el que se tome una foto con un famoso, como que le da un sentido al momento, pero hablando de toda esta farándula, todo eso, claro que al verlo desde el punto de vista empresarial, pues los productores pues, necesitan cast que realmente vendan. Entonces seducen actores que se mantienen como en una cierta línea y a distancia de ciertos productos que consideran que no son de la calidad o de la filosofía de ellos en cuanto a como, también como personas y batallan mucho como para decirle no, por ejemplo, a grandes empresas televisivas porque pues el producto pues es uno más de los tantos que luego a veces se lanzan al mercado para pues no educar a la gente, no sensibilizarla, no hacerla que tome conciencia, sino más bien con aquella vieja idea de entretener por entretener. Y pues sí, también se vuelve como
difícil moverse en estos ámbitos de repente cuando tienes que ir a filmar porque la producción o es coproducción con ciertas televisoras, meterte a sus edificios, híjoles, es terrible porque ves cada espectáculo ahí de los muchachos que en ese momento son los actores del momento, de empresas cuyos nombres ya te has de imaginar, ¿verdad? Uh-huh. Pero que, pero uno aprende también a sobrellevar eso. Y es que aquí también, digo, nos daría para toda otra conversación, pero esto abre también una discusión, inclusive un debate en esta dicotomía que tiene la industria cinematográfica o el cine en la competencia en cuando una obra cinematográfica es una pieza artística, o sea, trae un discurso, trae un contenido, como tú dices, o cuando se tiene que sacrificar esa parte para vender un producto, ¿no? Y entonces, sí, por supuesto, hay marcas, hay empresas, hay productoras grandes, ¿no? De ahorita a un nivel internacional, uno podría decir aquí, Disney, ¿no? Todo lo que está pasando con Disney y que está devorando muchas otras productoras y que entonces se está produciendo cine para vender, para que sea un contenido vendible y ese va a seguir que sea un contenido significativo. Ese va a seguir siendo el gran tema y creo que sí, como dices tú, merece otro espacio, otro programa, porque pues también está la situación del cine mexicano, que también podemos caer en la trampa de decir que está en buen momento porque estamos cayendo pues justamente en lo que no se quería caer, ¿no? O sea, comedias románticas y con temas muy insulsos o sea, esto empezó a suceder entre otras muchas cosas porque hubo actores que pues, justamente no se les llamaba para proyectos cinematográficos, pues ellos teniendo un poco como condiciones familiares, son dueños de fortunas, entonces empiezan a ser productoras y se sirven, o sea, se cocinan el platillo que quieren y se sirven la cantidad que quieren, entonces también eso es medio tramposo. Y sin embargo, películas como la que acabamos de estrenar de Stanislao, que es toda una propuesta muy interesante, la verdad es que va a ser bien difícil que llegue a salas comerciales y ya no se diga salas de no comerciales, porque, bueno, aparte como consecuencia de la pandemia que todavía tiene muchas restricciones, pero creo que sí vale la pena analizar realmente, yo ahora que tuve la oportunidad de titularme como licenciado en comunicación, mi trabajo fue digamos, como mi tesis sobre una investigación del cine mexicano, desde que llegó y hay muchas cosas que son interesantes comentarlas. Yo le llamaría también un poco como la situación del Hollywood mexicano, ¿no? O sea, no hay que ir a Hollywood para vivir muchos vicios y muchas cosas triquiñuelas o trampas que nos planteaba el cine de Hollywood, que hasta la hora, pues, lo que representa, pero también en México, siempre copiando de alguna forma estos modelos, también hay como esta parte de la forma en cómo se relacionan los directores, cómo se maneja el cine desde el gobierno, qué cine hay que promover, cuál no hay que promover, en fin, esa parte, digamos, no es nada como agradable, pues, pero es necesaria también compartirla porque, aunque no forma públicos, pero por lo menos dirigida a los interesados en cine y generar un debate, porque igual también uno, pues, son las investigaciones que uno ha hecho no tan profundas, digamos, todo con el cuidado y la conciencia de que hay quienes saben muchísimo más de esto, pero hay una parte muy interesante del cine mexicano que yo creo que sí vale la pena tocar en algún momento. Sí, sin duda alguna, estamos viviendo un momento que vale la pena discutir o analizar, ¿no? O sea, sí, sin duda alguna es quizá un cine, como dices, al que no queríamos llegar, ¿no? O no queríamos que la industria tomara ese rumbo. Sin embargo, pues lo tomó, está ocupando salas comerciales. Y entonces, bueno, si bien no es el cine que queremos, pero sí hay una nueva ola, ¿no? De lo que está pasando con el cine mexicano. Sí. Y además, otro debate que también nos llevaría una hora más, que sería hablar de los estímulos fiscales y todo esto, cómo, ¿no? Cómo se está va democratizado, si valió la pena los cambios, si de alguna manera se está justificando los presupuestos o cómo se están midiendo los resultados.
cómo se está, digamos, abriendo ya estas, bueno, lo que fueron los fideicomisos, ahora las nuevas formas hacia realmente estimular el cine a nivel nacional, porque siempre se le da el nombre de atender al cine nacional, pero lo nacional muchas veces en la realidad queda que es en la ciudad capital, ¿no? Entonces, yo celebro que en Aguascalientes se esté haciendo más cine de una u otra forma, pero que también de alguna manera también se busque también lo que luego se presume mucho, que es esta colectividad, porque si no hay como esta, digamos, unión de esfuerzos, la verdad seremos, como dice Eugenio Barba, seguiremos siendo islas flotantes. Y la verdad es que si hay escuelas, si hay egresados y si ya hay como otras iniciativas, la verdad es que también debe de romper barreras y hacerlo cada vez más en cantidad y en calidad para que también consumamos nuestro propio cine aquí en Aguascalientes. Fíjate, maestro, cerrando un poco el ciclo de la conversación, creo que es importante decir, ¿no?, que José Concepción Macías, en esta trayectoria, en estas más de 30 películas que ya tiene en su currículum, en ir y venir a la Ciudad de México, a los castings y a las filmaciones, no deja también de asistir a los castings locales, no deja de estar cerca de... Y luego ni me hablan. Mejor te hablan de allá que de acá. Mejor me hablan de allá, sí. Mira, aquí me acaban de llegar. Sí, que un poco así cerrando el ciclo, porque bueno, como platicabas, ¿no?, tus comienzos de cómo se fue abriendo, ¿no?, la brecha cinematográfica aquí desde las carreras de comunicación. Ahora, bueno, ya hablamos de una carrera que ya tiene varias generaciones, un par de generaciones al menos egresadas de cine directamente, y están surgiendo productoras, están surgiendo colectivas, buscando hacer también, pues establecer una industria del cine en Aguascalientes. Sí, bueno, pero es una parte que se tiene que llevar a más, porque una cosa es la colectiva y otra cosa es que por acá está la escuela. El asunto es cómo de repente todo esto sí aprendemos a que trabajen junto, porque cada quien debe de reconocer cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Entonces, una colectiva no te puede dar como para poder generar más allá de lo que sea permanecer en cierta, digamos, nivel de reflexión o ciertas acciones, ¿no? O sea, ahorita se está haciendo cine colaborativo, pero en algún momento se tiene que aprender a realmente encontrar la gente que impulse el cine a través del recurso económico, que haya inversión. O sea, también debemos aprender a gestionar los recursos, porque el cine así es muy romántico y por lo regular siempre trae también, digamos, hay inconsistencias, ¿no? Hay alguien que pueda abandonar un proyecto porque simplemente pues ya no pudo o no estaba del todo comprometido. Entonces también el dinero, yo sí creo que es muy importante, no porque sea todo, pero de alguna manera asegura que el compromiso sea muchísimo más estricto, y en ese sentido debe haber una correspondencia. Entonces eso también es profesionalizar. Meterle lana a los proyectos es también asegurar que se cuide, que ese dinero esté bien usado y que haya un mayor compromiso, aunque lo debe haber de todas maneras, pero esto lo viene como a consolidar. Entonces yo creo que hay que seguirle por ahí para que esto siga creciendo. Que le dé impulso y seriedad frente a la escena nacional, ¿no? Así es. Maestro, pues quisiera cerrar, ¿no?, con tratar de llevarle a quien nos está escuchando, nos está viendo, ¿no?, a imaginar quizá una escena muy cinematográfica, ¿no? Y que te lo dije desde que te invité a este espacio, ¿no? José Concepción Macías tiene que abordar un autobús a la Ciudad de México, ¿no?, en la madrugada, rumbo a un casting, ¿no?, para el cine. ¿Cuál es la voz interna de ese personaje, de ese José Concepción Macías, en ese momento, en lo que lo vemos en la pantalla, viajando
mirando por la ventanilla el cielo nocturno en un autobús rumbo a la Ciudad de México. Que para que valga la pena esa travesía, hay que regresarme con el personaje adjudicado a mi persona para hacerlo lo mejor que pueda. O sea, si siempre voy convencido de que voy a traerme el personaje y que voy a lograr mi objetivo y que lo voy a disfrutar mucho y que eso me va a dar oportunidad para seguir abonando a engrosar mi trayectoria, que me dé como elementos o méritos, por si se puede decir, para seguir considerado en otros proyectos, y que he sacrificado mucho en mi sueño, no sueño de como ideal, sino de el sueño físico, el sueño del cuerpo, el dormir, y que he sacrificado mi familia y que ya no están quienes podían, que me siguieron un buen rato de mi trayectoria, pero que pienso en ellos cuando... Maestro, pues te agradezco infinitamente, así como en el infierno bautizaste el arma, aquí te tocó bautizar este espacio en el acto. La verdad es que para mí es un agasajo siempre platicar contigo, te aprendo mucho, lo digo en serio, te aprendo, te admiro, porque reconozco pues todo esto que ya te he dicho aquí, ¿no? La disciplina y la congruencia, yo creo, o sea, el ser congruente con quien eres, con lo que enseñas, quienes tienen la suerte de trabajar contigo, de ser tus estudiantes también. Yo creo que tu palabra pesa porque precisamente hay congruencia en los hechos que has demostrado y con los que has construido tu carrera. Entonces, y hemos cometido errores. Somos humanos, maestro. Somos humanos, de los cuales pues sí nos arrepentimos y queremos como trabajar más para que sea más digamos, la muestra del esfuerzo que el error que como humanos pudimos haber tenido y que también estamos para corregir. Te agradezco nuevamente, maestro. Te abrazo a la distancia. Y sí, bueno, pues este ha sido el primer episodio de En el Acto. Vamos a ver cómo se irá construyendo este espacio. Por lo pronto yo creo que me voy a robar una frase que dijiste aquí para una sección. Voy a abrir la sección de filmé pero no aparezco. A ver cuántos. Así es. Vamos armando esa lista. Filmé pero no aparezco. con los invitados, las invitadas que vayamos teniendo aquí en este espacio. Y bueno, pues muchas gracias gracias a ti, Luis Arturo. Y gracias. Y te respeto y mucho éxito en tu programa. ¿Sí? Gracias, maestro. Gracias, hasta luego. Y pues gracias a quienes nos vieron, a quienes nos escucharon. Nos estaremos encontrando por aquí una vez a la semana en este nuevo programa que se llama En el Acto. Yo soy Luis Arturo Rosas Malacara. Hasta muy pronto.